Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es que hoy vamos a abrir para trasladarnos directamente hasta las tablas del Teatro Infanta Isabel de Madrid, porque es allí donde estos días se representa Josefina, una obra sobre la figura de Josefina Manresa, la mujer del poeta Miguel Hernández. Para hablar de ella tenemos hoy con nosotros a su director y creador, también a su protagonista, Oriol Pàmies. Natalia Zamora, bienvenidos. Muchas gracias. Qué maravilla, Josefina Manresa, decimos la mujer del poeta, mucho más que eso, ¿no? Es también quien conservó un poco el legado para que hoy podamos disfrutar de todo ese trabajo. Vamos a hablar largo y tendido de ella, de su figura, pero así, para ponernos en situación, ¿qué es Josefina? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vayamos al teatro? Pues Josefina es la historia de un legado, que también es mi legado, porque mi padre era amigo de Josefina y fue quien le ayudó a proteger parte del legado de Miguel Hernández ante los intentos de censura franquista que había en los últimos años del franquismo. Y ella, pues para mí representa, como tantas otras mujeres de autores, de poetas, de escritores, pues una parte secreta, escondida, de todo ese legado literario que en este caso Miguel Hernández tenía. Y también en la obra intentamos reflejar los valores como mujer, como madre, como costurera que ella era, intentando también separarla un poco de la figura del poeta Miguel Hernández, que de alguna manera siempre acaba eclipsándola, y también viendo lo que ella hizo en su propia vida. Pero en el teatro tenemos música, tenemos también coreografía, todo ello con la poesía al final de Miguel Hernández, ¿no? Es un espectáculo un poco variado, podemos decir. Sí, eso es, o sea, al final en Josefina el público no solamente va a ver un monólogo de una Josefina anciana, ¿no? Contando un poco cómo fue su vida, cómo fue su relación con Miguel, las cartas que se escribieron, sino también esta forma de acercarnos nosotros a esta historia y de cómo construir un legado a través de la danza, a través de la música y también a través de una dramaturgia de la imagen, que es lo que ha hecho nuestro iluminador y escenógrafo, José Villegas, que es un trabajo estético que impresiona bastante. Vamos a verlo, si os parece, un poquito Sí. el teaser y nos hacemos una idea de lo que nos estáis contando. Claro. Josefina, ¿cabe no rapado? Ahí fuera está. Me quedé de piedra. Y me cogía de la manica así, me la ponía en la cintura y al bolsillo. Bueno, Oriol, tú nos has contado qué importancia tiene para ti, para tu familia, Josefina. ¿En qué momento tú decides poner en marcha este proyecto? Es decir, es ahora cuando hay que hablar de esta mujer. Bueno, yo llevo ya varios años fuera de mi tierra, de Alicante, de mi hogar, y claro, y también pues lo echas de menos, y hablando mucho con mis padres, y en este caso con mi padre, que es quien me ha hablado de Miguel Hernández toda la vida, pues yo creo que desde esta lejanía y desde este echar de menos la tierra, pues ha surgido un poco también la necesidad de hablar de algo que me ha tocado desde pequeño. Qué bueno. ¿Y cómo es meterse en la piel, Natalia, de un personaje así, con tanto pozo y con tanto calado? Pues es un reto y perdón, un reto y una responsabilidad también, ¿no? También como conocíamos teniendo relación con el padre Oriol, con personas que también fueron amigos de Josefina en vida, de cara al estreno sobre todo, ¿no? Que íbamos a hacerlo en Rojales, en un pueblo de allí de la Vega Baja, iba a venir toda esta gente. Para mí era como una responsabilidad muy grande de decir, jolín, espero que no vean algo totalmente alejado de la realidad, ¿no? Aunque luego pues evidentemente es teatro y siempre pues nos tomamos nuestras licencias poéticas, pero pues eso, como esa cosa de decir, nos gustaría que tuviera esa esencia, ¿no? Esa cosa de ella. Y la verdad que un reto, porque al final pues también se interpreta en un estado de vejez. Entonces, pues bueno, yo tengo 27 años. Claro. Nada que ver, ¿no? Claro, o sea, envejecer así de golpe, ¿no? Para interpretar a Josefina, claro, también tiene sus retos. ¿Y la familia qué os ha dicho, su entorno, una vez que lo han visto? ¿Cuál ha sido el feeling? La conversación que tuve con la heredera de Miguel Hernández y la nuera fue que apoyaba bastante el proyecto, y con los compañeros y gente de Orihuela y relacionados con el legado, parece que ahí fue bastante bien la acogida. También nosotros no planteamos una cuestión, una crónica o una biografía pura, sino que justo lo que decía Natalia de la coreografía es la pregunta de cómo es el gesto
que hay detrás de esta historia. No solo cuáles son las palabras, el valor literario, sino cuál es la imagen, cuál es el gesto, y de ahí se busca la metáfora. No es literalmente, porque Miguel Hernández no era literal cuando hablaba de que tenía una herida en el costado y que no, o sea, no está haciendo crónica, no está haciendo biografía, está también buscando esa metáfora. Entonces, aprovechando que Natalia también es bailarina y coreógrafa, buscamos esa manera desde el cuerpo, desde el gesto, para buscar la metáfora de la vejez, la metáfora de Josefina, la metáfora del legado, como así un poco se fue tejiendo también la dramaturgia de la imagen con la dramaturgia literaria. La verdad es que estéticamente es precioso, lo hemos visto en el teaser. La interpretación de verdad te invita a querer seguir profundizando más sobre la figura de esta mujer, que como antes has dicho, es la mujer de Miguel Hernández, del poeta, pero también es un poco la figura de las viudas, ¿no? de aquella época. En este caso estaba conservando el legado de un poeta que ha llegado hasta nuestros días de la manera en la que lo ha hecho, pero al final yo creo también que el resto de mujeres viudas conservan el legado familiar, ¿no? de sus esposos que fallecen antes. Totalmente, o sea, Josefina Josefina vivió la muerte de su padre, de su madre, bueno, anteriormente de su abuelo, de su padre, de su madre, de su hijo, de su primer hijo, de Miguel, y luego 5 años antes de que ella falleciese murió su segundo hijo. Durante 40 años estuvo vistiendo un luto tanto físicamente como, pues lo que tú dices, ¿no? de esa memoria, de ese recordar y mantener y proteger todo eso. Y eso me parece, pues, es que me parece una locura, la verdad, son 40 años de luto. Y que también nuestras abuelas nos hemos inspirado también un poquito en eso. Mi abuela ha estado 27 años desde que murió mi abuelo hasta que falleció ella, recordando a mi abuelo y hablando de mi abuelo, como si estuviera presente. Joder. Y creo que hablando con otros colegas y con otros amigos también sucede esto cuando hablamos de nuestras abuelas y de cómo ellas viven, las que son viudas, la historia de sus maridos, cómo les recuerdan, cómo la memoria al final acaba pues estando ahí para ellas muy presente, como a veces ni llegan a superarlo o a conocer a otros hombres, vamos, ni mi abuela ni se lo planteaban, era una generación obviamente que ya está, las ¿no? mías pues, tampoco. Claro, fallecían sus maridos y ya está, asumían su papel de viuda, asumían ese luto. Y es verdad que gracias a ellas, pues las figuras de los abuelos y tal permanecían, ¿no? Y eso es un trabajo familiar brutal. Total. Habéis llegado a Madrid, ya estáis, como decíamos, en el Teatro Infanta Isabel, pero venís de representar Josefina en otros sitios. ¿Qué tal la acogida del público? ¿Qué os están diciendo? Pues la verdad es que muy curiosa cómo funciona la obra en los pueblos, que es donde la hemos representado hasta llegar a Madrid, en pueblos más pequeños, en entornos más rurales y en lugares donde están menos acostumbrados a ver teatro. Y yo creo que la respuesta es muy viva y muy sincera también, porque donde la hemos representado sobre todo es en zonas cercanas al origen de esta historia, que es Orihuela, que es la Vega Baja alicantina, y por ahí en varios pueblos hemos representado. Y muy bonito luego poder hablar con la gente, gran parte de población más anciana, y lo que nos cuentan de cómo se identifican en el pueblo, tanto con el acento que Natalia consigue con Josefina, como con la historia. Y también ha sido un contraste poder venir a Madrid y ver que el público de Madrid es un público mucho más urbano, que está viendo teatro todas las semanas, que es un público muy acostumbrado, más exigente también con el teatro, y que de pronto le hace gracia otras cosas de la obra o le resultan interesantes. ¡Qué curioso! Y esto la verdad es que, claro, la capital, la gente de Madrid, que tiene teatro a su alcance todo el tiempo. O gente que se dedica al teatro también. Mucha gente que se dedica al teatro, población más joven que ha venido a ver la obra aquí. Total. O sea que dependiendo del público, al final cada uno se queda, ¿no? O adapta lo que ellos saben, ¿no? Su bagaje a lo que ellos están viendo. Eso es bonito porque al final es como una obra, o sea, nosotros la planteábamos, ¿no? Como de abuelas a nietas, o sea, o de abuelos a nietos, ¿no? Como una cosa de que puede llegar a todos los públicos realmente y que al final un poco para todos va a tener como ese interés, ¿no? Quizá pues para estas personas de estos pueblos
les hace como más especial ilusión todo el discurso de Josefina, ¿no? Todas las costumbres de las que habla, del pasado, de los flirteos de repente con Miguel, y quizá pues para un público de aquí de Madrid como más acostumbrado a ver teatro, pues alucina un poco más pues eso, con la música, con la danza o con la iluminación, claro. O cómo se entremezclan en todos los códigos. Tengo entendido, creo, Oriol, que te he escuchado en alguna entrevista, que tu idea era llevar a Josefina por los institutos, ¿no? Como parte, al final en los institutos se estudia la figura de Miguel Hernández. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Este sería el siguiente paso, digamos, de cara a la temporada que viene, porque nos estamos dando cuenta que al final en gran parte de los institutos de España, en parte del currículum, creo que de tercero o cuarto de la ESO, primero o de bachillerato, se estudia a Miguel Hernández como un poeta de la generación del 27-36, como otros poetas. Y claro, no se estudia a Josefina, no se estudia a él. Efectivamente. Claro, pero si quieres entender la historia literaria, tienes que también entender quién ha conservado esa historia, porque sin Josefina, a Miguel sus libros los hubieran quemado, los hubieran destruido, como tantos poetas que a lo mejor existieron y que no tenemos por esa censura franquista que estuvo tantos años en España. Entonces también queremos acercarlo a los institutos para cuando se estudian los autores, no se estudian muchas veces el cómo llega eso a nosotros, solamente pues que la metáfora ABBA pues es este tipo de rima, pero no realmente a veces que a mí me parece muy interesante conocer pues esto, en este caso Josefina, lo que hizo durante tantos años protegiendo y divulgando, consiguiendo una publicación en Argentina, hablando de Strangis con una editorial en Madrid para que publicaran de manera secreta este poema de Miguel. O sea, un montón de historias que hacen que hoy tengamos a Miguel. Claro, al final es un poco el contexto de ese poeta, ¿no? Todo lo que rodeó a su obra, no solamente la obra en sí, y es muy interesante porque cierto es que no lo estudiamos, ni con Miguel Hernández ni con nadie, ¿no? Y que muchas veces se estudia desde los datos, ¿no? O sea, cuando estudiaba en el instituto estudiaba las fechas, los datos, la historia, pero no la anécdota de Josefina diciendo que va con una lechera a la cárcel con un papelico escondido para pasárselo a Miguel sin que nadie se diera cuenta, que a veces tú recuerdas más la anécdota concreta, ¿no?, que la fecha que en 1936 empezó, ¿sabes? Total. O sea, Total, sí, sí. La verdad es que a mí, en mi opinión, me parece lo más interesante, o sea, no tanto saberse en qué fecha se publicó este poema, sino de dónde surge este poema, ¿no? Cómo ha llegado hasta aquí tantos años después y después de toda la trayectoria vital que tuvo el poeta, cómo seguimos conservando eso. Sí que es verdad que yo estoy absolutamente de acuerdo con vosotros que es muy necesario y muchas veces detrás de un gran artista suele estar su contexto, ¿no?, que lo apoya, ¿no?, o que, pues lo que cuentas tú, que ella buscó un sitio donde publicasen esa obra. Total, y luego aparte, aunque nosotros como que no buscamos como esa referencia de Josefina como la musa, por así decirlo, ¿no?, sino como esta cosa de Josefina como la protectora del legado, también es verdad que para entender un poco la poética de Miguel Hernández, si no conoces a Josefina es como que te falta una pata, ¿no? Claro. O sea, tú lees todas las cartas de Miguel durante toda su vida, todo su contexto, y él se apoyaba en ella, o sea, era la persona con la que más se desahogaba, con la que estaba aquí viviendo en Madrid y sufriendo porque nadie le hacía caso, porque era muy duro todo, ¿no? Y era ella quien estaba ahí ayudándolo, pendiente, con quien se desahogaba, con quien... O sea, sí, o sea, creo que para entender a Miguel Hernández 100% tienes que conocer a Josefina Manresa. Lo bueno es que tenemos un proyecto como este, como Josefina, en el que además de disfrutar vamos a entender muchas cosas de un gran poeta. Estáis en Madrid ahora, decidnos fechas, a ver. Pues estamos los domingos de mayo. Bien. Y el 1 de junio en el Teatro Infanta Isabel a las 5 de la tarde. Pues eso, nos quedan 4 fechas todavía para poder verlo, 4 domingos, los 3 últimos de mayo y el 1 de junio. Sí. Y de momento eso es lo que tenemos. Y de momento eso es, pero seguro que os veremos y os oiremos muchísimo más. Chicos, estamos en KISS, nosotros al final somos una emisora musical, aquí siempre decimos
que tanto el teatro como el cine y la música siempre van muy, muy de la mano. ¿Vosotros os atreveríais a decirme qué escucharía Josefina, por ejemplo? Ostras, ¿qué ¿qué música escucharía Pues ella? Cadafal puede ser. Cadafal, Nosotros sí. hay un grupo de música clásico de Alicante que se llama Sí. Cadafal, que además mi padre me lo ha puesto a mí siempre desde pequeño en el coche y ha sido como un grupo también mío familiar que es música popular al final. Yo creo que ella pues no tendría... No, de hecho nos dijeron el otro día que Serrat ¿Sí? fue a visitar a Josefina para enseñarle, ¿te acuerdas que nos dijo Marcos? Sí. Para enseñarle la música que había compuesto sobre Miguel. Vale. Y fue a su casa y Josefina dijo que muchas gracias, pero es que no tenía dónde escucharlo. ¡Ay, mi pobre! O sea, aquella música la pobre escucharía en algún la fiesta otro lugar, del pueblo, ¿no? Claro, claro, en la por eso fiesta del Cadafal, pueblo. que es un grupo popular que tocaban ahí, o Seguro. no sé, otra música popular, la gente Sí. cantando en los coros, tal, pues ese tipo de música yo creo que sería lo que ella escucharía. Sí, ¿no? la música que pudieran hacer en la calle, ¿no? Qué O sea, bueno. no tanto como la que se pusiera ella en casa. ¿Y vosotros, la música? ¿Qué tipo de música escucháis? ¿Qué es para vosotros la música? Pues la música es todo, ¿no? Está presente siempre. O sea, como para mí es algo que me acompaña durante todo el día prácticamente. Y también nosotros trabajamos mucho de manera rítmica en el proceso de creación Ajá. escénica, tanto física como musicalmente. Yo soy músico y Natalia es bailarina, entonces trabajamos mucho desde el ritmo del movimiento. Entonces yo creo que para nosotros la música siempre los calentamientos de los ensayos. Sí, sí, o sea, a nivel de proceso creativo la música forma parte de todo, incluso en los propios textos, o sea, a la hora de afrontar un texto, ¿no? Un monólogo, vale, pues vamos a quitarle toda la intención, ¿no? Y vamos a hacerlo música esto, y a ver qué sale, y luego desde ahí, pues evidentemente se juega, ¿no? Pero sí, Qué bueno. La Y música es todo, entonces, la claro. música es- la música es... Todo en cuanto a composición. Es verdad que la música tiene ese poder, ¿no? de inspirar y de evocar emociones, ¿no? Que a lo mejor pues, estás tan normal, de repente escuchas algo y empiezas a fluir, ¿no? O a sentir. Y si lees la poesía de Miguel, la musicalidad que tiene es brutal. De hecho, tiene una obra de teatro que se llama El labrador de Masaire, que es en verso, y tiene una musicalidad que se pone la piel de gallina, porque es pura música. Aunque sea palabra, en la música como va por debajo acompañando el discurso. Ujú. Qué bueno. Sí, la música es muy potente, o sea, desde todos los lugares, ¿no? Lo que tú dices, como de poner una música y que de repente te evoque algo, ¿no? Hay un momento como con el momento de la muixeranga, Ah, ¿no? sí, Como claro. en la obra que de repente son como unas dolçainas ahí sonando bien fuerte, ¿no? Como tal. O hay veces que desde la forma, ¿no? Que desde la forma te lleva como a lugares y te cuenta historias. No sé, la música es increíble. ¿Qué haríamos sin ella, no? Yo muchas ¿Qué veces lo haríamos pienso, sin digo, ella? ¿qué haríamos sin música? La vida sería súper triste Sí. y no tendría mucho sentido, la verdad que, Total. La es verdad que es que sí. sí. Pues chicos, yo estaría aquí hablando con vosotros un montón porque me parece un temazo súper interesante del que estamos hablando, pero tenemos que irnos despidiendo. Claro. Nos gusta hacerlo con música, Vale. entonces os voy a pedir que me digáis una canción con la que cerrar esta charla, que tenga una historia, que nos contéis. Pues Benchplin de Fleps, ¿no? Es una, Sí. una canción que Natalia y yo vamos a un festival que se llama Ortigueira, en Galicia, y es un festival pues, muy rural, en medio de un bosque, y que no tiene nada que ver con, porque es a la otra punta de España, de donde somos, pero que yo creo que de alguna manera esa ruralidad, es un grupo bretón, francés, como muy de la tierra, nos ha inspirado y también forma parte de esta historia de Josefina, entonces creo que... Sí, pues, es muy buena canción. Es perfecta, entonces. Sí. Pues con ella nos vamos a quedar, si os parece. Muchísimas gracias, Oriol Pamies, Natalia Zamora. Muchas gracias. Muchos éxitos con Josefina, con todo lo que venga, estaremos muy pendientes de todo lo Muchas que gracias. hagáis. Qué guay, muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar por aquí muy prontito. Hasta entonces.